Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está en boca de todos, la intersección entre la inteligencia artificial y el liderazgo. La AI está transformando el mundo laboral a una velocidad increíble. Impresionante, ¿verdad? Redefiniendo cómo se toman decisiones, cómo se gestionan equipos, incluso cómo se ve el futuro del trabajo. Exacto. Y por eso nos vamos a sumergir en este tema con profundidad, analizando los desafíos, pero también las oportunidades que la IA trae para los líderes. Porque la IA no se trata solo de algoritmos y eficiencia, ¿no? Claro que no. Hay una dimensión ética muy importante que debemos considerar, especialmente en cómo impacta a las personas. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que vamos a explorar. Empecemos por un tema que genera mucha discusión. El equilibrio entre la toma de decisiones automatizada y el juicio humano. Ajá. La IA procesa información a velocidades increíbles, eso ya lo sabemos. Pero, ¿cómo garantizamos que la intuición, la ética, ese toque humano, no se pierdan en el proceso? Es una pregunta clave, porque la IA, por muy avanzada que sea, no puede replicar la complejidad del razonamiento humano, especialmente cuando hablamos de dilemas éticos. Claro, tiene sentido. Imaginemos, por ejemplo, un algoritmo diseñado para optimizar la rentabilidad de una empresa. Este algoritmo podría, en teoría, recomendar el cierre de una planta sin considerar el impacto social y humano en la comunidad. Frío y calculador, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad del líder en este escenario? Ahí está el punto clave. Los líderes no pueden escudarse detrás de algoritmos para eludir su responsabilidad. Claro. La clave está en entender que la IA es una herramienta poderosa, sí, pero una herramienta que debe usarse para complementar, para potenciar la toma de decisiones humanas, no para reemplazarla. Interesante, entonces no se trata de delegar ciegamente en la IA, No, para nada. sino de qué. Los líderes deben ser capaces de analizar críticamente las recomendaciones de la IA, Ya veo. considerando no solo los datos, sino también las implicaciones éticas, humanas de cada decisión. Es como una especie de colaboración entre la inteligencia humana y la artificial. Exactamente, una colaboración en la que la IA aporta su capacidad de análisis, su velocidad de procesamiento, Ajá. y el líder humano aporta la experiencia, la intuición, la ética. Me gusta esa idea de colaboración. Para que funcione, la transparencia en el funcionamiento de los algoritmos es fundamental. Claro, si no entendemos cómo la IA llega a sus conclusiones, ¿cómo podemos confiar en sus recomendaciones? Exacto. Y hablando de confianza, ¿cómo abordamos el problema de los sesgos ocultos en la IA? Sabemos que los algoritmos pueden perpetuar los sesgos existentes en los datos con los que se entrenan. Es un tema crucial. ¿Cómo pueden los líderes garantizar que la IA que utilizan no esté tomando decisiones discriminatorias? La auditoría de los algoritmos es esencial. ¿En qué consiste eso? Hay que analizar los datos con los que se entrenan, identificar y mitigar posibles sesgos. Ya veo. Y también es clave la diversidad de los equipos que diseñan estos sistemas. Claro, diferentes perspectivas para detectar puntos ciegos. Interesante. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿cómo se están preparando los líderes para guiar a sus equipos en este nuevo mundo laboral impulsado por la IA? La capacitación es la piedra angular. ¿Capacitación en qué sentido? Los líderes deben invertir en programas de formación y desarrollo que permitan a sus equipos adquirir las habilidades necesarias para trabajar en un entorno cada vez más digitalizado. O sea, no se trata solo de aprender a usar nuevas herramientas, No, va más allá. sino de entender cómo la IA está cambiando la naturaleza del trabajo. Exactamente. Entonces, los líderes no solo deben ser expertos en su campo, sino también en gestión del cambio, transformación digital, ¿verdad? Sin duda. ¿Qué otras habilidades serán claves para los líderes en esta nueva era? La comunicación efectiva tanto con los equipos como con la alta gerencia, ¿Comunicación para qué? para explicar claramente cómo la IA está impactando en la organización, qué cambios se están implementando, cómo esos cambios van a afectar a los empleados. Es importante gestionar las expectativas, ¿verdad? La transparencia y la comunicación abierta son esenciales para generar confianza y mitigar la resistencia al cambio. Claro, porque la IA puede generar miedo, incertidumbre en los empleados. Por supuesto. ¿Cómo pueden los líderes asegurar que la IA se percibe como una herramienta que empodera a los trabajadores y no como una amenaza? La clave está en el enfoque. ¿A qué te refieres? Hay que dejar claro que la IA no está aquí para reemplazar a los trabajadores, sino para liberarlos de tareas repetitivas y rutinarias, Tiene sentido. para que puedan enfocarse en actividades que requieren creatividad, pensamiento crítico, habilidades interpersonales. Interesante enfoque. Y esto nos lleva a otro punto importante. La privacidad de los empleados en la era de la IA. Ajá. Con la creciente capacidad de la IA para monitorear y analizar el comportamiento de los empleados,
¿Cómo pueden los líderes garantizar que la privacidad se respeta y que no se cruzan límites éticos? Es un tema delicado, sin duda. La línea entre la optimización del rendimiento y la invasión de la privacidad puede ser muy delgada. Totalmente de acuerdo. Hay que andarse con cuidado. Los líderes deben establecer políticas claras y transparentes sobre el uso de la IA para el monitoreo de los empleados. ¿Qué tipo de políticas? Políticas que definan qué datos se recopilan, cómo se utilizan, qué medidas se toman para proteger la privacidad. Claro, la transparencia es fundamental en este punto. Y también es crucial que los empleados se sientan involucrados en este proceso, ¿Involucrados de qué manera? participando en la definición de los límites de las normas éticas que rigen el uso de la IA en el lugar de trabajo. Interesante, que no se sientan simplemente vigilados, sino que formen parte del proceso. Exacto. Me parece una excelente manera de empezar a abordar este tema tan complejo. Sin duda, la ética y la transparencia deben ser los pilares de la integración de la IA en el mundo laboral. Totalmente de acuerdo. Y con esta reflexión vamos a hacer una pausa. Perfecto. Volvemos enseguida para seguir explorando este apasionante tema. Estupendo. La cuestión de la privacidad en este entorno laboral impulsado por IA es fundamental, ¿no? Los líderes tienen que establecer políticas claras y transparentes sobre el uso de la IA para el monitoreo de empleados. Claro, políticas que definan qué datos se recopilan, cómo se utilizan, qué medidas se toman para proteger la privacidad. Exactamente, la transparencia es clave en este punto. Totalmente de acuerdo. Y también es crucial que los empleados se sientan parte de este proceso, ¿Involucrados de qué manera? participando en la definición de los límites, de las normas éticas que rigen el uso de la IA. Interesante, que no se sientan vigilados, sino parte del proceso. Exacto. Me parece una excelente manera de empezar a abordar este tema tan complejo. Sin duda, la ética y la transparencia deben ser los pilares de la integración de la IA en el mundo laboral. Hablemos del impacto de la IA en la equidad dentro de las organizaciones. ¿Cómo pueden los líderes garantizar que la IA no exacerbe las desigualdades existentes o creen nuevas brechas entre los empleados? La equidad debe ser un principio rector en la implementación de la IA en el lugar de trabajo. ¿Qué significa eso en la práctica? Los líderes deben ser conscientes de los posibles sesgos algorítmicos y tomar medidas para mitigarlos. Claro, para que la IA no discrimine a ningún grupo de empleados. Exactamente. Y además es fundamental que los beneficios de la IA se distribuyan de manera justa, ¿Beneficios como cuáles? brindando a todos los empleados la oportunidad de acceder a las nuevas oportunidades, de desarrollar las habilidades necesarias para prosperar en este nuevo entorno laboral. La capacitación y el desarrollo continuo serán cruciales para evitar que la IA cree una división entre los que se adaptan a las nuevas tecnologías y los que se quedan atrás. Totalmente de acuerdo. Los líderes deben promover una cultura de aprendizaje permanente, ¿Cómo se fomenta esa cultura? facilitando el acceso a programas de capacitación que permitan a todos los empleados desarrollar las competencias digitales necesarias para trabajar en este entorno. Interesante. Entonces, no se trata solo de implementar la IA, sino de preparar a la gente para trabajar con ella. Exactamente. Y también es importante fomentar la colaboración entre los empleados, ¿Colaboración para qué? para que compartan conocimientos, experiencias y apoyen mutuamente en el proceso de adaptación. Al hablar del futuro del trabajo con IA, a menudo se plantean dos escenarios: la posibilidad de un desempleo masivo o la creación de nuevas oportunidades. ¿Cuál es su perspectiva sobre este tema? Yo creo que la realidad estará en un punto intermedio. ¿A qué te refieres? La automatización de ciertas tareas puede resultar en la pérdida de algunos empleos tradicionales, es cierto. Claro. Pero la IA también está creando nuevas oportunidades. ¿En qué áreas, por ejemplo? En áreas como el desarrollo de software, análisis de datos, ciberseguridad, gestión de la IA. Interesante. Entonces, la clave está en la capacidad de los trabajadores de adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral. Exacto, desarrollando las habilidades necesarias para ocupar esos nuevos roles. ¿Qué papel juegan los líderes en la gestión de esta transición hacia un futuro laboral transformado por la IA? Los líderes tienen la responsabilidad de guiar a sus equipos a través de este proceso de cambio, ¿De qué manera? proporcionándoles las herramientas y el apoyo necesarios para adaptarse a las nuevas realidades. ¿Y cómo pueden hacerlo? Siendo proactivos, anticipándose a las necesidades futuras, diseñando estrategias de capacitación y desarrollo que preparen a sus equipos. Además de la capacitación, ¿qué otras acciones pueden tomar los líderes para garantizar una transición justa y equitativa hacia un futuro laboral con IA? Es importante promover un diálogo abierto y honesto con los empleados sobre el impacto de la IA. ¿Un diálogo para qué? Para escuchar sus preocupaciones, sus inquietudes, trabajar en conjunto para encontrar soluciones que beneficien a todos. Claro.
Que no sientan que la IA se les impone sin más. Exacto, y también es fundamental que los líderes se mantengan informados sobre las últimas tendencias en IA, ¿Para qué? para comprender las implicaciones éticas, sociales de esta tecnología y tomar decisiones responsables. En resumen, los líderes deben ser agentes de cambio, guiando a sus organizaciones y a sus equipos hacia un futuro laboral donde la IA se utiliza de manera responsable, ética, creando un entorno donde todos los empleados puedan prosperar. ¿Qué consejo le daría a los líderes que están comenzando a navegar por las complejidades de la IA en el lugar de trabajo? Les diría que se enfoquen en 3 pilares fundamentales: la ética, la transparencia y la colaboración. Interesante, puedes desarrollar cada uno de esos pilares. La ética debe ser el principio rector de todas las decisiones relacionadas con la IA. Claro, un marco ético sólido. Exacto, la transparencia en la comunicación, en el funcionamiento de los algoritmos, es esencial para generar confianza, evitar la discriminación. Totalmente de acuerdo. Y la colaboración entre los líderes, los equipos, los expertos en IA es fundamental para encontrar soluciones innovadoras y responsables. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y perspectivas con nosotros. Ha sido un placer. Hemos hablado de los desafíos, las oportunidades, la ética, la transparencia. Pero, ¿qué hay de las estrategias concretas? ¿Cómo pueden los líderes integrar la IA de forma responsable y efectiva en sus organizaciones? ¿Por dónde empezar? Un primer paso fundamental es establecer un marco ético claro para el uso de la IA en la organización. Un marco ético. Sí, que defina los principios, los valores que van a guiar la toma de decisiones relacionadas con la IA. ¿Qué tipo de principios? Por ejemplo, la privacidad de los datos, la equidad en la toma de decisiones, la transparencia en el funcionamiento de los algoritmos, la responsabilidad en el uso de la IA. Un marco ético sólido, ¿no? Exactamente, una base sólida para la toma de decisiones. Pero ¿cómo se traduce ese marco en acciones concretas? Una buena idea es crear un comité de ética para la IA. ¿Un comité? Sí, compuesto por expertos en tecnología, ética, legal, representantes de los empleados, Ya veo. que se encargue de supervisar el desarrollo y la implementación de la IA en la organización, asegurando que se respeten los principios éticos. Como un guardián de la ética en el uso de la IA. Exactamente. Interesante. ¿Y qué más? Además de la supervisión ética, es fundamental fomentar una cultura de transparencia en el uso de la IA. Transparencia. Sí, comunicar de forma clara a los empleados cómo se está utilizando la IA, qué datos se recopilan, cómo se utilizan, qué medidas se toman para proteger su privacidad. Claro, la transparencia genera confianza. Exacto. Y también permite una mayor comprensión del impacto de la IA, facilita la adaptación, la colaboración. Otro aspecto importante es la formación de los empleados, ¿no? Sin duda. No se trata solo de que sepan usar las herramientas. No va más allá. Deben comprender las implicaciones éticas, desarrollar un pensamiento crítico sobre las recomendaciones de la IA, ser capaces de identificar posibles sesgos, riesgos, Exactamente. La formación es clave para empoderar a los empleados en este nuevo entorno. para que puedan participar en la toma de decisiones, contribuir de forma responsable. Precisamente. Y finalmente no podemos olvidar la importancia del aprendizaje continuo, ¿verdad? Por supuesto. La tecnología avanza rápido, aquí será el día. Tanto los líderes como los empleados deben mantenerse actualizados sobre las últimas tendencias, los nuevos desarrollos, las implicaciones éticas. Un entorno de aprendizaje continuo para adaptarse a los cambios, mantener una ventaja competitiva, asegurar una integración responsable de la IA a largo plazo. Exacto, esa es la clave. Bueno, pues con esta reflexión sobre el aprendizaje continuo, vamos a dar por concluido nuestro Deep Dive de hoy. Perfecto. Ha sido un placer explorar este tema tan apasionante con ustedes. Igualmente, un placer compartir estas ideas. Esperamos que les haya resultado útil. Les invitamos a seguir reflexionando sobre el futuro del trabajo con IA. Hasta la próxima.